La pregunta es... Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tratar de acercarnos hoy a la comprensión, o ayudar, mejor dicho, a la comprensión de uno de los textos que vamos desarrollando en nuestra cátedra. Y en esta ocasión, siguiendo con la línea de reflexión respecto de Bourdieu, lo que vamos a traer es un análisis o un intento de análisis y de mirada de cómo vincular la enfermería, la praxis eh, de enfermería con algunos de los conceptos más importantes de Bourdieu. Eh, Nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos al texto, eh, no siendo tan explícitos en cada una de sus partes. Es un texto de una lectura accesible. Lo que vamos a hacer es rápidamente hacer un planteo de cuál es la problematización e hipótesis de trabajo, o hacia dónde se está dirigiendo la mirada, y rápidamente revisaremos algunos de los conceptos de Bourdieu para tratar de comprender mejor eh, por dónde irá lo que los autores, las autoras nos propongan. Por eso invitamos igual que la lectura sea una lectura atenta, porque hay varios ejemplos y varias cuestiones que se desarrollan que uno puede confrontar si ya está trabajando en el mundo de la enfermería, o va haciendo algunas suplencias o algunas prácticas, o va escuchando que dicen compañeros, pueda confrontar con lo que va aconteciendo en Rawson, en Trelew o en el valle del río Chubut. El trabajo está contextualizado en la labor de España, de la enfermería, pero algunas reflexiones y algunas intencionalidades que se van manifestando creo que son algunas de las que se vienen charlando en la cátedra y que ustedes en otros espacios van también dialogando, y me parece que no van a ser ajenas a lo que se va viviendo aquí. Bueno, vamos a acercarnos entonces al texto que se llama Repensando las complejidades del rol profesional de la teoría de Bourdieu. Em, Es un texto, como decía anteriormente, eh, bastante ameno, fácil de llevar adelante, de leerlo. Entonces nos vamos a encontrar con una lectura que se puede resolver rápidamente, ¿no? No va a ser necesario releerlo, ¿no?, para terminar de comprender. En la primera parte del texto, bueno, uno tiene una introducción que van a sentirse fuertemente identificados. Lo que va a plantear las autoras en sí es, bueno, cuál es el rol que debería cumplir una enfermera, un enfermero, y ese rol cómo se vincula con la práctica real, ¿no?, de lo que acontece en los diferentes ámbitos de trabajo. Y en todo caso, esta tensión que hay entre lo que se puede aspirar como enfermero o enfermera, o lo que debería ser la labor de profesional de un enfermero o enfermera, cómo se puede entender que todavía en algunos espacios no haya lugar para el desarrollo de este tipo de práctica, o de golpe no, a veces tampoco hay un compromiso para que acontezca por parte de los propios enfermeros. Em, entonces lo que va a hacer ellas van a primero hablar un poco del rol de las y los enfermeros, ¿no? Cómo va a entender el rol desde la teoría. Va a hacer unos interrogantes que van a plantear cuál sería el problema, ¿no?, que se está... O sea, tenemos una teoría, pero ¿cuál es el rol real que está aconteciendo? ¿Cuál es el valor que tiene la práctica de la enfermería en la realidad? Entonces va a reflexionar que hay como tres determinantes o aspectos que tienen que ver con el tema de la historia, que por un lado hay algo que está siempre como jugando, que es el tema de cómo se ha construido históricamente y tradicionalmente el rol de enfermero, que acá lo plantea como dependencia de la profesión médica, ¿no? Una dependencia como un agente subsidiario a la labor médica. Entonces, en ese sentido, esa historia, ¿no?, que aún sigue
presente en algunos casos lleva a que la comprensión o la práctica real de la enfermería no sea lo que de pronto en la teoría estamos planteando, pero también plantea que algunas de estas formas van siendo transformadas en la misma práctica, en la interacción con la vida cotidiana, o sea, eso se puede ir moldeando. Entonces, por lo tanto, el hecho de pensar cómo viene la historia, cómo viene el trabajo, cómo viene la historia, cómo es la herencia del pasado, en el trabajo cotidiano también se pueden abrir como perspectivas de cambio futuro. Entonces ahí habla un poco sobre la cuestión de la teoría respecto al rol de enfermeras y enfermeros, y luego habla un poco del rol práctico, y acá, nada, ustedes van a encontrar muchísimas de las cosas que ya conocen y llevan a cabo. Habla de esta característica dialógica de la práctica del cuidado, ¿no? Que va a ser una característica que en la práctica va aconteciendo en la labor de enfermeros y enfermeras. Entonces, después de esta presentación va a seguir un desarrollo sobre cómo este concepto del rol profesional se puede vincular y se puede poner en práctica en la realidad, ¿no? O sea, y las dificultades que tiene. Entonces a nosotros nos interesa, a ustedes, esto acá está interesante porque van a encontrar ustedes muchas de las cuestiones que pueden ir pensando en otros espacios, en otras cátedras, y que también ustedes van viendo en su propia práctica. Y llega el momento de pensar desde Bourdieu, y entonces acá se habla del concepto, va a utilizar el concepto de hábitus, campo y capital. Y nosotros nos queremos centrar un poco en rápidamente pensar sobre estos tres conceptos y este planteo que hacíamos anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Y lo podemos pensar directamente en nosotros, ¿no? ¿Cuál es la realidad de nuestro rol profesional? ¿O cuál es la realidad del rol profesional del enfermero o la enfermera en centros de salud, hospitales, clínicas del Valle Inferior del río Chubut o del Birch Valdés? Entonces, rápidamente nosotros lo que podemos ver desde Bourdieu es que para comprender ese rol y cómo se juega realmente ese rol y cómo se desempeña también ese rol, podemos verlo desde tres conceptos que desarrollan Bourdieu, que es hábitus, campo y capital. Lo que tiene interesante el texto es que ustedes van a tener un poco la definición de hábitus, por ejemplo, se me fue. El concepto de hábitus va a estar definido, por ejemplo, aquí va a definir algunas cuestiones de hábitus, va en ese orden. Bien, acá empieza la definición de hábitus. Luego va a definir el concepto de capital. Y luego va a definir el concepto de campo, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es primero que hay una práctica, a ver, del propio rol de enfermero o enfermera que está vinculada a un hábitus. El hábitus, nosotros entendemos desde Bourdieu, que son estructuras estructurantes estructuradas. Bien, ¿qué quiere decir? Son estructuras. Son complejos, son sistemas que están funcionando en la cotidianidad que van a determinar el modo en que comprendemos y ejercemos la enfermería. ¿Por qué son estructurantes? Porque esas estructuras nos llevan a nosotros a comprender y ejercer el rol de determinado modo. Y son estructuradas porque no las define uno, sino que son definidas socialmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una relación entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo que pasa por fuera de uno y lo que pasa dentro de uno, que van a generar un comportamiento. No es fácil, no podemos decir, no, pero yo me manejo como yo quiero. Sabemos que no es así, pero no lo sabemos no solo conscientemente, porque no por la idea de que nosotros no es que podemos hacer lo que queremos como enfermeros y enfermeras. No es en ese sentido que nosotros, sino que no podemos escaparnos del hábito. Nosotros comprendemos el rol, la práctica profesional de enfermería desde el hábito. O las llevamos a cabo, ¿no? Las llevamos a cabo desde estas estructuras que son estructurantes porque van a estructurar nuestra práctica y que son estructuradas porque vienen de afuera, ¿no? Entonces, en esta ser estructuradas aparece toda esta tradición, ¿no? Ahora, el concepto de hábitus en Bourdieu tiene cierta flexibilidad. Puede existir de a poco la incorporación de nuevos elementos que vayan cambiando esa estructuración
de estas estructuras que estructuran nuestras prácticas. Y entonces en ese elemento aparecen otras cuestiones. Aparece, por ejemplo, el concepto de capital, aparece el concepto de campo. ¿Cómo se puede dar una transformación del hábitus? Bueno, porque se incorporan a la mirada sobre la enfermería nuevos elementos. Por ejemplo, el rol profesional, el hecho de que existan licenciados en enfermería. Personas enfermeros y enfermeras que estudian 5 o 6 años para obtener una titulación que es equivalente a la de muchísimos profesionales de la salud, ¿no? O sea, pensemos en kinesiólogos, pensemos la primera parte de la formación del médico es una licenciatura que se convierte en doctorado cuando hacen las residencias. Entonces, fijémonos en estas ideas, ¿no? O sea, cambia el capital simbólico del enfermero. Esto no quiere decir que nosotros, digamos, un licenciado capaz que sepa más que una enfermera de toda la existencia, ¿no? Lo que estamos, y que es intuitiva en el sentido que siempre trabajó de tal y fue viendo, ¿no? Experimentando y fue desarrollando su rol en la práctica y aprendió de la práctica. Puede haber un licenciado que sea malísimo poniendo una vía, supongamos, ¿no? O sea, y la que no hizo licenciatura es una genio total. No estamos evaluando en sí cómo trabaja cada enfermero, sino estamos evaluando cómo ejercemos nuestro rol profesional y también cómo en el campo de la salud se lo puede visualizar. Entonces, estas estructuras del hábitus van a ir siendo reemplazadas, o sea, aparecen licenciados, aparecen personas que empiezan no a opinar sobre el diagnóstico del médico, pero ayudan a construirlo, o que por ejemplo tienen un conocimiento del paciente que le permite al médico tener una mirada más amplia, integral para hacer un diagnóstico. Entonces empieza a ocupar otro lugar. Ya el enfermero podría no ya estar ocupando un rol subsidiario de una dependencia absoluta de lo que dice el médico y como una persona que acata órdenes, sino que empieza a tener cierta autonomía en su rol. Pero ¿por qué esa autonomía la tienes? Porque va cambiando el hábitus que acostumbraba y estructuraba a la enfermería a llevarse desde un rol subsidiario. Cuando de golpe hay un capital simbólico, aparecen nuevos elementos que incrementan el valor, ¿no?, de ser enfermero a nivel sociocultural, comienza a cambiar el hábitus. Entonces ya no solo se espera del enfermero determinadas cuestiones, se esperan otras más de esa enfermera, de ese enfermero. Entonces, estas estructuras ya están estructuradas de otro modo. Desde la sociedad se generan nuevas formas de visualizar al enfermero, de exigir al enfermero, enfermera. Y entonces esas estructuras que bien son estructuradas, estructuran mi práctica profesional como enfermero, enfermera, de un nuevo modo. Entonces el capital simbólico, el capital cultural, empiezan a tener un rol muy importante, ¿no? No es menor que existan licenciaturas en enfermería. Bien. Cualquier persona, cualquier enfermo va a decir, mira, yo trabajo con 3 licenciados, yo no estudié más que estar en un hospital y son un queso 2 licenciados. No hablamos de eso. No estamos hablando de que va a ser mejor el enfermero. Estamos hablando de en la sociedad cómo se va a apreciar, valorar, cómo se va a significar el rol del enfermero o enfermera. Desde otro lugar, porque hay una licenciatura, porque hay cursos, hay especializaciones, porque de golpe son docentes en universidades. Y entonces esa mirada sobre la enfermería va cambiando y va cambiando ese hábitus. Y obviamente después aparece el tema del campo. Todo esto se da en un mismo momento, digamos, ¿no? De hecho, acá las autoras ponen más arriba en el texto algunas cuestiones de una fórmula, ¿no?, que para comprender la práctica, fíjense que dice hábitus y capital más campo igual a la práctica. La práctica de cómo soy enfermero o enfermera va a estar determinada por el hábitus y el capital y el vínculo que hay en esto, cómo se interrelacionan entre los dos, más cómo se da todo eso en determinado campo. Y el campo es ese espacio de relaciones, de poder, en todo caso, ¿no?
Fíjense que dice, lo real es relacional, lo que existe en el mundo son relaciones. Bueno, el campo se construye a partir de las relaciones. Bien, y entonces, obviamente, el campo de la salud hace 20 años, 30 años, digamos, dejaba un espacio determinado a la enfermería. Las relaciones de dominación, de poder que se ejercían allí, relaciones de fuerza, bueno, dejaban en un lugar eh, obviamente muy secundario al enfermero o enfermera. Sin embargo, en la actualidad, con un enfermero, una enfermera que empieza a tener un capital cultural simbólico mucho mayor, más importante, también empieza a establecer otro lugar relacional, ¿no? Ya empieza a jugar otro juego dentro del circuito de la salud, dentro de una clínica, dentro de una terapia, dentro de lo que fuese, ¿no? O sea, es otro lugar el que empieza a ocupar. Incluso mismo para el, el paciente, ¿no? O sea, hace 30, 40 años, bueno, la enfermera me decía algo y si no me lo decía el doctor no terminaba de creerlo y tal vez hoy la persona que llega se enfrenta a un enfermero que le plantea ciertas cosas con ciertos elementos y ya con eso uno se va como tranquilo porque le da orientaciones de cómo llevar a cabo algunas cuestiones. Pero eso, el campo el campo, ¿no?, de la enfermería, el campo de la salud, empieza a otorgar nuevos roles, establecer nuevas relaciones. Y entonces empieza a transformar también nuestra práctica o su práctica de enfermeros enfermeros. De hecho, el campo de la salud es muy amplio. Después aquí van a ver que se habla del campo puede ser el campo de la terapia, pueden ser campos más pequeños, ¿no? La posición que cada profesional va a ocupar en el campo va a estar dada por esas relaciones que se van a establecer. Y que son en el fondo relaciones de poder siempre porque hay relaciones asimétricas, ¿no? O sea, eh, y a veces esa asimetría se va como achicando, ¿no? Nosotros podríamos pensar en un paradigma anterior de cómo entender el rol enfermero-enfermera con una gran asimetría, ¿no? Doctor-enfermero en la otra punta. Y en la actualidad lo podemos entender de otra manera. Tal vez no termina de existir una simetría, pero son roles distintos y capaz que con un valor e importancia válidos ambos, ¿no? Y no ya el rol de ser enfermero o enfermera ya no se define tanto por una cuestión únicamente eh, en vínculo de dependencia del doctor, sino que se define ya por sí mismo como un agente dentro del ámbito de la salud con un campo, con un desarrollo profesional determinado. Entonces, fíjense cómo estos tres conceptos, campo, capital y hábitus, van a estar de alguna manera tratando de explicar el lugar de su práctica en enfermería. Las autoras entonces lo que van a buscar es justamente hacer esta reflexión y lo que nosotros tal vez podemos llevar a cabo junto con, de alguna manera, lo que estas autoras van planteando y nos van como de alguna manera cuestionando o nos van haciendo pensar, es también que cada una y cada uno de ustedes puedan ir pensando y en qué momentos o de su práctica cotidiana o de lo que han escuchado de sus compañeros consideran que entran en juego estos elementos, ¿no? Cómo me siento yo a medida que avanzo en mi licenciatura, respecto de mis compañeros, respecto de un doctor, una doctora, dentro del sistema el mundo relacional de la clínica, del hospital, eh, y cómo siento que mi profesión y mi práctica eh, se van transformando, o el hábitus, ¿no?, que estructura mi práctica, eh, de golpe se encuentra tomando nuevos aires o rumbos a medida que mi capital cultural se incrementa, mi capital simbólico. Y sobre todo esto uno lo puede observar porque no es un proceso personal, sino que es más social, confrontándose con compañeras y compañeros que tal vez vengan de otros paradigmas de la enfermería o que de pronto no entienden su rol profesional como lo estamos desarrollando acá.
Entonces, para pensar, ¿no? Cómo juegan en la actualidad estos conceptos de Bourdieu, determinando, estructurando nuestras propias prácticas. Quiero que pensemos la pregunta.